son otras. ¿Cómo fue esa noche para sus compañeros allá en Veracruz? Yo supe que los paramilitares entraban a nuestra vereda desde las 4 de la tarde. Supe porque yo mandé un niño mío al pueblo y él encontró una camioneta parqueada frente a una finca de un señor llamado Gilberto. Allí dentro de esa camioneta habían como cerca de 12 hombres vestidos de militar y de policía. También de entre ellos habían 2 mujeres. El niño reparó bastante y columbró a ver de que tenían armas. Y el niño fue a la casa, pero como yo siempre lo he regañado a él, porque a mí no me gusta que los niños comenten cosas que no deben de comentar, él no me dijo a mí, él le dijo a mi esposa. Entonces mi esposa me llamó ocultamente y me contó el caso. Yo le dije a ella que posiblemente esa noche íbamos a tener un muerto en la vereda. Yo vi venir los carros, yo estaba sentada afuera porque ya tenía miedo, ya yo sentía el miedo, entonces yo estaba afuera sentada en una hamaca mirando hacia la carretera donde yo pensaba que podían llegar. Y sí, preciso, vimos venir 2 camionetas. Llegando al frente de mi casa, pararon, abrieron un portillo que llamamos por allá un portillo y luego se desplazaron hacia donde un vecino. Allá llegaron, lo maltrataron, le pegaron, le dijeron que tenía que desocupar en 2 días. A él le pusieron 2 días de plazo para que desocupara, ¿sí? Entonces yo me levanté todo asustado y miré para allá, sí, estaba ardiendo el rancho. En eso cuando yo dije, bueno, sería que de pronto dejaron anoche tal vez candela por ahí y se prendió el rancho. Yo no le paré muchas causas a eso. Cuando de pronto, cuando vimos fue la llamarada acá arriba del colegio grande que teníamos, un campamento que tenía 12 metros, 14 metros. Cada uno eran 2 que estaban unidos. Y era donde había una cantidad de niños ahí, donde se le daban clase a los niños. Era un colegio grande. Tenía 5 piezas de material, pero el techo era de palma. Y ahí llegaron y hicieron desocupar al señor que estaba ahí, el compañero de nosotros, que estaba cuidando ahí, él se quedaba ahí, y lo hicieron desocupar y le dijeron que saliera ligero de ahí porque le iban a meter candela eso, que le daban 5 minutos para que desocupara. Bienvenidos al otro. Son testimonios de ese otro perseguido, silenciado, olvidado, que es el campesino sin tierra, que no la tiene o porque nunca ha tomado posesión de ella a pesar de que la trabaja todos los días, o porque las deudas, un terrateniente o el miedo se la arrebataron. El ejército sospecha que él es guerrillero y lo acosa. La guerrilla, por su parte, cree también que es informante del ejército y lo maltrata. Pero ni unos ni otros conocen la verdad de ese otro, que es nuestro tema de hoy. Y lo golpearon con un chucho que le llaman Martín. Sí, ellos le llaman Martín al chucho. Él se le pudo escapar y él de todas formas él se le pudo escapar y él de pronto avisó a otros compañeros que él pudo, hasta donde él pudo, ¿no? Ya golpeado. Bueno, ellos regresaron por la misma vía de la casa mía. Bajaron e incendiaron el rancho de una hija mía y le sacaron una de las cosas que pudieron sacar, sacaban y otro lo quemaron. Todo lo prendieron. Yo en la casa, pues, observando todo lo que estaba pasando. Ponían un foco grande para mi casa. Yo mirando eso,
yo cogí la niña que tiene 18 meses y seguí hasta hacia el monte, pero que ya todas las demás compañeras y compañeros habían corrido, amanecieron en el monte, todo con niños y todo, amanecieron en el monte. Ellos llegaron hasta un colegio, encontraron a una señora, a varias señoras que se reunieron y se juntaron ahí, ¿no?, a esperar qué iría a pasar, cuando ahí llegaron y les dijeron de que eran 5 días para que se ocuparan, porque eso no era de nosotros, eso era de Marulanda, y ellos los habían mandado a eso, a desalojar a nosotros, y que si dentro de 5 días no desocupábamos, iría a ver un Urabá. Bueno, hasta ahí sé yo. Y de ahí para allá siguieron. De ahí para allá siguieron para otras veredas. Esa noche trabajaron toda la noche, haciendo desastres. Se llevaban jabones de baño, se llevaban radiecitos, lo que encontraban. Eso iban barriendo. Parecían un rastrillo. En la madrugada, como a las 4 de la mañana, se presentaron a mi casa 5 o 6 compañeros. Me llamaron y luego me manifestaban que habían entrado a un campamento que llaman Potosí. Allí estaba un compañero Herardo, Samuel, y ya ellos los habían cogido y le habían dado con un juguete de cuero, con una que tenía en las puntas unas cáscaras de revólver. Y los habían pateado, le habían dado culatazos y también le habían dicho que los querían ver 100 kilómetros fuera del Cesar. Pero como era oscuro, no se podía mirar el carro qué color era, sino que se veían 2 camionetas llenas de gente, de hombres. Decían hijueputas, estos hijueputas. Yo cuando ya yo oía todas esas cosas, ya yo decía, estos son los paramilitares que se decían. Por ahora les llamamos paracos. Y él hizo levantar los pelados, entonces en eso estaba la compañera de él y dijo que estaba recién parida, entonces le dijo que, ay, que la señora de él estaba recién parida, y como hacía, dijo, sáquela, dijo, para afuera, y quiere que la quememos con todos los chinos esos adentro. Y ellos mismos principiaron a ayudar a sacar unas cosas y no esperaron a sacar todo, sino que los unos sacando y los otros metiéndole candela por las esquinas. Llegaron a una casa de un señor que tiene 9 niños. Ellos, a él sí lo pescaron ahí porque nadie le pudo avisar porque estaba muy lejos, la vereda era distanciada, las casas muy lejos. Y allá sí llegaron y le dieron una sunchera a ese pobre señor y esos niños, hasta los niños los maltrataron. Eso no lo vi, pero que es de la misma vereda de nosotros y él nos contó y le miramos los rejazos. ¿Cuántas personas se reunieron en el monte a pasar la noche? Como 80 personas, con los niños, pues con los niños, ¿sí? Porque la vereda de nosotros se compone como de 70, 80 personas. ¿Y cómo es una noche en el monte? Triste. Por allá hay mucho zancudo. El zancudo es como una nube. Uno tiene que dormir bajo de toldos, toldillos que llaman, ¿sí? ¿Y qué podíamos hacer? Con cobijas arropando a los niños y con ramajo trapeándolos y diciéndole a los niños que se callaran la boca. Y ellos, a niños ya de 6 años entendían la violencia que venía, que estaba sucediendo y ellos decían, mami, mami, nos van a matar, mami, mami, nos van a matar. Vámonos, mami, que nos van a matar los paracos. Los niños siempre, y lloraban a silencio, porque sentían el miedo también, el pánico que nos tenían. ¿Esa situación la viviste solo esa noche o la has vivido en otras ocasiones? Pues otras ocasiones sí la habíamos vivido, pero con el ejército, pero él sí nos llegaba de día. Nos decían HP, de todo lo que querían, pero que nosotros de todas formas a ellos no les sentíamos ese miedo, porque nosotros nos enfrentábamos todos a ellos, tanto hombres como mujeres, y nunca, así nos golpeáramos, nosotros íbamos para adelante. Por lo mismo y tanto teníamos 7 años de estar ahí en esa tierra. Y ahí era donde ya nos sustentábamos, ya de ahí vivíamos, porque ya todo lo que estábamos en esa vereda estábamos viviendo de lo que había. Los campesinos de Bellacruz son apenas una parte de esa inmensa masa de colombianos que no tienen un sitio bajo el sol. De los más de 1000 municipios colombianos, el 75% son de latifundio, donde el campesino pobre no tiene ni puede aspirar a tener tierra. Cuando la adquieren, puede sucederles lo que le ocurrió a los que recibieron a comienzos de siglo las tierras de doña Jerónima Ravelo de Barbosa, allá en San Bernardo, Cesar. Doña Jerónima Ravelo los heredó, su marido hizo la finca. Y a la muerte de él, la vieja esta quedó muy mal y resolvió parcelar la finca. Eso se suele hacer, cuando hay dificultades económicas se parcela la finca y se vende. Se la vendió a campesinos que venían del lado de Ocaña, de la cordillera,
o que venían de lo que llaman bajeros, ¿no es cierto? Gente que venía desplazada también seguramente de las zonas de la ciénaga del lado del Magdalena. Estos campesinos compraron, adquirieron por diferentes medios su tierra y la trabajaron durante, es decir, la señora Ravelo los entregó en el año, alrededor de los años 20, pues para poner una fecha fácil, y entregó otras tierras al municipio. Y pues no hubo problema hasta que Marulanda comenzó a comprar sus tierras y a adquirirlas, porque una cosa es comprarlas, otra es adquirirlas. Seguramente compró algunas, adquirió a empujones otras, sacando a la gente, expulsándola. Estaré hablando en este caso del papá de Carlos Arturo Marulanda, o sea, de don Alberto Marulanda. Don Alberto Marulanda era un tipo de, un caldense que hizo mucha plata en Barranquilla, ¿no? Comerciante, y luego invirtió su plata en hacer una gran hacienda ahí en esa zona, porque una zona de tierras muy ricas para la ganadería. Entonces él sacó de ahí mucha gente. Pero aún así, las cosas lograron mantenerse dentro de unas ciertas relaciones aceptables, porque de todas maneras el hombre les daba trabajo, medio los contrataba de vez en cuando, y finalmente ellos encontraron otros modos de vida, sobre todo en las zonas baldías de la misma región. ¿Sí? Pero usted sabe que cuando se comienza a acumular dinero o a acumular tierra no hay límite. Entonces los señores Marulanda también le entraron con el mismo sistema que tenían a las tierras que habían colonizado, ¿no? Los mismos campesinos que habían sido expulsados o que habían sido echados de sus tierras. Y ahí comenzó el conflicto. El pueblo de San Bernardo tiene una escritura que data en 1917. Y esas tierras pertenecen a ese corregimiento. ¿Y cómo fueron a parar a manos de este señor? Porque él llegó, no sé de dónde, porque él no es ni costeño, él es caldense, pero vivía en Barranquilla. Él amasó una cantidad de plata y apareció ahí. Él comenzó a sacar a los campesinos, a decirles que salieran, que les pagaba las mejoras. El que no le quiso vender, los sacó a la fuerza. Usted sabe, del 45 al 48, cuando la muerte de Gaitán, pues usted sabe el problema que hubo en el país. Él metió una policía que se decía Chulavita en esa época. Y ese señor hizo unas masacres, pero horripilantes, que por lo menos, usted sabe que nosotros no teníamos medio de comunicación, sino era el río Magdalena. No había carretera hacia el mar, no había ferrocarril. Entonces, él se valió de todos esos medios cuando el gobierno de Ospina, el gobierno de Gómez, gobierno, y así sucesivamente, vino traspasando gobierno tras gobierno porque tenía un poder económico espantoso. El señor fue sacando gente. Las personas que no querían salir, él las sacaba a las malas, porque los mandaba presos a Santa Marta o a Río de Oro. Inclusive, hubo un señor que todavía existe, que se llama Cipriano Rizo, vive en un corregimiento que se llama Zapatosa. Ese señor no le quiso vender porque era propietario de eso, era dueño. ¿Qué hizo? Mandaba a unos trabajadores de él, mataban las reses, llegaba por la noche y mandaba a los celadores que le enterraran la cabeza y todo, cuero y eso, y por la mañana llegaba la chulavita esa, llegaron los chulavitas, sacaron eso, y lo catalogaron como ladrón y al señor lo llevaron preso. Fueron muchas las familias. Hubo una masacre hacia la vereda del Bajo, donde mataron una cantidad de personas. Esas personas pudieron sacar unas partes muertos, otros tuvieron que enterrarlos allá. Total, esa fue la forma de Marulanda hacerse de esa tierra. Pero esta vez la cosa fue acompañada con otro elemento, con la aparición, ¿no?, misteriosa
entre comillas, naturalmente, de unos grupos armados. Grupos armados en una camioneta que llegaron a las 4 de la mañana y comenzaron a sacar a la gente, a golpearla, a azotarla con rejos físicos, ¿no? A amenazarla, a darle patadas, a robarse las cosas de la casa, a matarle las gallinas, ¿no? A jalarle el pelo a la mujer. Bueno, es decir, todos los atropellos que saben hacer. Estos fueron varios episodios, digamos 8 o 10 días en el mismo cuento. Los campesinos fueron a las autoridades miraban para todos lados y no veían ninguna cosa, entonces dijeron aquí no hay nada. ¿No? Y los campesinos decían, pero mírenlos, ahí están, y ellos llegaban a las autoridades y miraban, no hay nada, y seguían, hermano. Total, las autoridades no vieron, ni quiénes eran, ni qué hacían, etcétera, etcétera. Por fin, algún coronel dijo, vayan, cojan los que allá están, entonces les echaron un par de tiros. Y los otros contestaron, no nos den bala, que nosotros somos de la Convivir, o sea, de las cooperativas llamadas de seguridad. Y ahí paró la cosa. Los campesinos, que ya tienen una larga historia, de una larga experiencia, dijeron, bueno, si nos desplazan, entonces nos vamos a vivir a Bogotá, a la casa misma de donde salió el problema, al Encora. ¿Por qué salió el problema ahí? Porque no ha sido capaz de titular ni de defender los derechos, ¿no es cierto?, de los propietarios del trabajo en la tierra, es decir, de los campesinos. Y se vinieron. En las veredas por donde pasaron los paramilitares, esto es lo que encontraron los camarógrafos. De un día para otro, el trabajo de años y los sueños de 280 familias quedaron reducidos a escombros. Ellos habían logrado convertir su pobreza en un estado feliz. Habían 8 escuelas, pero todas las destruyeron. Ahora mismo no quedaron los niños sin escuela ninguna. ¿Los niños estudiaban desde qué año hasta qué año? De primero hasta quinto. ¿Y después qué hacían con ellos? No, pues, el que tenía cómo sacarlo para hacer bachiller a otro pueblo más cercano lo sacaba, y el que no, pues, lo dejaba hasta ahí. ¿Y para los problemas de salud qué solución tenían? Había la promotora rural. ¿Que las visitaba frecuentemente? Sí, era de ahí de la vereda. ¿Cómo resolvían el problema del agua? Por medio de pozos profundos y quebradas, las sequías que pasaban cerca de las casas. ¿Se puede considerar que ustedes vivían con una cierta comodidad? Sí, sí. ¿Energía eléctrica había? No había. Nos alumbrábamos con mechones de gas, CPM, lo que uno podía. ¿No les hacía falta la electricidad? No, ya nos hayamos acostumbrado a la oscuridad. ¿Y para la conservación de los alimentos? No, la carne la traía uno y la salaba. Carne salada, el pescado también. ¿Se dormía con tranquilidad? Sí. Nosotros ya estábamos acostumbrados, ahí había una tranquilidad que ya nosotros no teníamos temor de nada, nosotros estábamos tranquilos. Fue una toma pacífica para presionar a las autoridades que no habían reaccionado frente al peligro de una nueva masacre, esta vez ejecutada por paramilitares. Los campesinos exigieron simplemente el cumplimiento de la Constitución, que ordena a los gobernantes proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Bueno, compañeros, de aquí no nos vamos hasta que no encontremos una solución de una vez por todas. ¡No nos vamos! Mientras la reforma agraria siga funcionando como está funcionando, no hay posibilidad de hacer nada. Simplemente mientras no se le ponga un límite y un tope a la concentración de tierras. Mientras no se intervenga el latifundio, mientras no se intervenga esos procesos de acumulación, es absolutamente imposible hacer nada. Se necesita grabar la tierra, se necesita distribuir la propiedad, se necesita parar la locura en que estamos. La reforma agraria
bajo cualquiera de la modalidad que sea, por vía impositiva tributaria o por vía redistributiva, es urgente, o una combinación de esas fórmulas. Pero eso es urgente, o si no, ni se va a resolver el problema del desplazamiento de la gente, ni se va a resolver el problema del narcotráfico, de los cultivos ilícitos, ni se va a resolver el problema del orden público. El problema de la tierra está en el centro de todos esos problemas. El INCORA de 4 predios que adquirió el año pasado debe adjudicarlos con toda la normatividad existente en la Ley 160 de Reforma Agraria. Vale decir que los campesinos cumplan con todos los requisitos. Ahí están asignadas como 100 personas. Esos 4 predios se van a adjudicar a ellos, que son los que están en esos terrenos. Los baldíos, si son ellos los que sí efectivamente aceptan y le demuestran y comprueban al INCORA todos los requisitos también exigidos por la ley, se les otorgará esa tierra a ellos. Y si faltan familias de las 280 que no quepan en las 4 predios y en los baldíos, esas familias restantes el INCORA se ha comprometido en otorgarles tierras de conformidad con las leyes vigentes, o sea, a través del mercado de tierras, allá en predios que venda la familia Marulanda o en predios cercanos o de conformidad con la situación de seguridad que tengan ellos, desplazados por la violencia, si es del caso, se dará lugar a que en otros departamentos también tengan y accedan a los programas de reforma agraria. La solución al conflicto de tierras que ha planteado la Gerencia General del INCORA y que está firmada en un acta es una solución que puede resolver, si el INCORA actúa de manera eficiente, el problema de la titulación de las tierras que el INCORA compró hace 2 años y que estaban aún sin titular, y la titulación de las tierras baldías que el INCORA declaró como tal hace muy pocos meses. Eso podría resolver en parte la situación. Sin embargo, la situación de los terrenos que son de propiedad privada no se resolverían de ese modo, porque esas tierras que fueron declaradas de propiedad privada están también ocupadas por la comunidad campesina hace más de 6 años, y ellos ya tendrían algunos derechos sobre esas tierras que el INCORA tendría que entrar a negociar con el propietario para buscar una solución definitiva al conflicto en la parte de tierras. Es conocida la pasividad del ejército y de la policía frente a las acciones de los paramilitares. ¿Se podrá contrarrestar eso de alguna manera y asegurarles a ellos la tranquilidad en sus tierras? Escuché al gobernador del Cesar diciendo que había dado instrucciones al ejército y a la policía de tal suerte que la presencia sea mucho más efectiva allá. Por consiguiente, yo creo que sí. Lo que pasa es que esos temas de seguridad son netamente de los ministerios de Defensa y del Ministerio del Interior. La seguridad de los campesinos es el problema fundamental que está también al lado del problema de las tierras, formando este nudo de conflictos en el sur del Cesar. El problema de seguridad en Veracruz está referido a la falta de acción real de parte del Ejército Nacional para desalojar al grupo paramilitar que está en la finca. A pesar de los acuerdos y a pesar de algunas conversaciones con el Ministerio de Defensa, hasta ahora no se ha logrado que la visita del Ejército Nacional termine con el retiro de los paramilitares. Y hace 2 meses fue desplazada esa comunidad. Y hace más de 1 mes está acordada la visita y apenas hace 3 días empezó, o 2 días que empezó. De modo que nosotros en el problema de seguridad tenemos muy serias dudas, porque los alcaldes no se comprometen a hacer el desalojo de los paramilitares que están dentro del predio. Dicen que tienen miedo y finalmente se escudan en que no tienen un amparo legal para hacerlo. Tuvimos esta sensación, que estábamos frente a un grupo humano que ha padecido la injusticia en silencio porque es poco escuchado, pero vimos que tienen mucho que denunciar y además mucho que enseñar. Las sorpresas de la búsqueda del otro. Hasta el próximo miércoles, buenas noches.
people everywhere.